se abrió camino pese a las dificultades económicas. Fue estafado, sufrió tiempo en prisión y estuvo al borde de la polémica vida de uno de los hombres más populares, Martín Karadagian. Bienvenidos a un nuevo expediente de Teleshow. Hoy nos vamos a ocupar de Martín Karadagian. Él nació en el barrio de San Telmo, vivía en una casa muy pero muy humilde. Su familia tenía una condición económica muy pero muy precaria y él se dio cuenta desde muy pequeño que tenía que abrirse de su propio camino. Es por eso que desde los 6 años comenzó a practicar lucha libre y también lucha grecorromana. A los 12 años él ya estaba en Londres y recibía un premio especial de la reina de Inglaterra por lucha libre en su categoría. Martín Karadagian nació en una humilde vivienda en Buenos Aires. En un conventillo nació, pobrecito, sí, acá en San Telmo. Vivía en el conventillo más grande del barrio de San Telmo que su padre alquilaba y donde a su vez alquilaba las piezas y varias veces sufrían hambre. Sufrió mucho porque habían ido a una casa y la señora ahí se llamaba comedor, tenían unas fruteras así grandes llenas de fruta. Entonces agarraron, cada fruta le sacaron una parte de la parte de atrás y la pusieron así para que no se note que habían tocado. Eso deseaba la comida, deseaba la fruta. Era hijo de Paulina Fernández, una bonita española, y Jamparson Karadagian, un inmigrante armenio que llegó a Argentina buscando prosperidad económica. Él amaba mucho a su madre, y a su papá también, ¿no? Pero cuando era chico él no entendía muy bien por qué el padre capaz era tan duro con él y con todos, ¿no? Según palabras del propio Martín, era un hombre bueno, pero muy rudo y muy cerrado. Que el papá dice que lo trataba muy mal, le gritaba. El padre que lo maltrataba, él lo ha dicho muchas veces, inclusive en su biografía, que el padre era realmente un ser que él detestaba. Esto obviamente lo marcó mucho, vivió en la pobreza, tuvo que trabajar de muy chico. Bueno, una persona de carácter, de mucho carácter, el padre, Jamparson, de mucho carácter. Por eso que Martín después todo eso lo elaboró practicando deporte. A los 6 años se mudan al barrio de Flores, donde el padre consigue comprar una casa propia tras muchos años de ahorros y privaciones. El padre tenía carnicería y en la terraza tenía el gimnasio, la bolsa de arena, practicaba boxeo. Y Martín ya ayudaba trabajando desde muy pequeño. Trabajaba como carnicero junto con su padre. A veces trataban, porque creo que era en un mercado por Flores, si mal no recuerdo. Entonces muchas veces para dejarle unos centavitos más a la madre, venía caminando y no se tomaba el tranvía. Desde muy chico colaboraba con su padre en la carnicería que este tenía. Era muy severo el armenio y cuando el hijo tardaba en agarrar las cosas le tiraba huesos en la espalda. Tuvo una infancia dura. Mi papá trabajó como carnicero, cargando medias reses siempre, y a su vez también era lustrabotas. Acostumbraba a cargar con las medias reses y lo hacía sin ningún esfuerzo. Ya se destacaba por su fuerza. La cámara frigorífica estaba más o menos a una distancia del puesto que tenían ellos ahí, a unos 70-80 metros de distancia en la cámara. Y él se cargaba la media red de 150 kilos en el hombro, como cargan estos camioneros que bajan las medias red, y se la llevaba hasta la cámara frigorífica. El hecho de tener que trabajar en un mercado y cargar cosas siempre fue un cultivo del físico, del cuerpo, de la fuerza bruta. La situación económica en su casa era más que precaria. A pesar de que su padre obtenía buenos ingresos con su trabajo en la carnicería, solo destinaba $1 diario a los gastos de la casa, dinero con el que su madre debía ingeniarse para que no faltara nada. Hizo hasta primer grado inferior. Y tuvo que dejar porque el papá, don Amparsun, lo llevó a la feria, al mercado. Otra situación común en la casa de los Karadagian eran los golpes que su padre repartía cuando algo no era de su agrado. La violencia era una forma habitual de reaccionar de su padre armenio. No podía disfrutar mucho de su niñez. Además, había algo que le molestaba a papá, ¿no? Y que con eso salía a defenderlo siempre, que era que mi abuelo a veces le pegaba a mi abuela, entonces él saltaba para defenderlo y bueno, eran grandes problemas, ¿no? Pero tenía su carácter, papá, de chico también.
Martín, consciente de los sacrificios que hacía su madre para mantener el hogar con tan poco dinero, comienza a buscar la forma de colaborar. Sábado y domingo se iba a lustrar bronces al cementerio porque él quería siempre traer una moneda para dársela a la madre. Se habrá prohibido de muchas cosas, ¿no? Un chico, según él, que era muy sufrido, o sea, tenía que laburar y... Ahí en su casa no había Navidad, no había Año Nuevo, nada. No se festejaba nada porque no había. A los 7 años, uno de los puesteros del mercado donde trabajaba su padre lo lleva a la Asociación Cristiana de Jóvenes al ver la fuerza inusual del chico, y Martín comienza así en la práctica de la lucha grecorromana. Poco tiempo después viaja a Detroit, representando a nuestro país en el campeonato de lucha para cadetes. Vuelve a Buenos Aires con el título. Había logrado el primer gran triunfo de lo que sería una exitosa carrera en la lucha. La cosa es que se anotó en torneos y ahí es donde gana el torneo juvenil de lucha grecorromano de catch internacional, y ahí tiene el cinturón de campeón del mundo. A los 12 años recibe de manos de la reina de Inglaterra otra importante distinción por su destreza física. Papá recibió un anillo de parte de la reina de Inglaterra en un torneo que se hizo, que bueno, ese anillo lo tengo conmigo, ¿no? Es hermoso, está ahí, nunca se toca. Llega a Luna Park, el primer espectáculo de catch que hacía furor en el público porteño. El catch eran 2 hombres gordos peleando, luchando durante 20 minutos o más y solamente en slip. Papá fue el que después le cambió todo, que lo hizo más visual para televisión, ¿no? Su admiración por estos luchadores era tal que luego de salir de su entrenamiento se acercaba al estadio para presenciar las prácticas desde un rincón. Y yo creo que sí, que en parte esas carencias afectivas lo han hecho rudo. Por eso por ahí se volcó a la lucha para sentirse protegido. Al poco tiempo se incorpora al grupo que lo utiliza como muñeco de pruebas para ensayar nuevas tomas. Eran muchos los golpes que recibía y poca la consideración que le prestaban los luchadores del espectáculo. Cuando volvamos, Martín Caradagian crea Titanes en el Ring. Ganaba las peleas prácticamente sin pelear, o sea, el cortito y el otro caía. Lo estafan y hasta es enviado a prisión. Estuvo como 200 días, me parece, preso. Y sus graves problemas de salud. Debe ser trágico, ¿no? Que te corten, te saquen una pierna. Yo creo que lo peor que le pudo haber pasado a este hombre. Cuando Expedientes Teleshow regrese. Martín Caradagian venía de una infancia muy humilde, trabajaba desde muy pequeño y su padre lo golpeaba, pero pronto llegaría su gran creación, Titanes en el Ring. Un día me dijo, Jorge, yo cuando subo al ring me siento Dios, pero cuando bajo me siento nada. En el ring me transporto. O sea que ahí te da la pauta de la humildad, se sentía un hombre común.